Muy bien, muchas gracias por la distinción que me han dado de presentar, iniciar esta jornada de hoy, que promete ser una jornada riquísima por la cantidad no solo de expositores, sino sobre todo su calidad y además los temas que van a ser tratados. La idea es comenzar con una primera exposición del ingeniero Jaime Moncada sobre la importancia de la documentación de los incendios. Luego habrá un espacio para aclaraciones y consultas. Luego la doctora Adriana Jakobsevic y Jonathan Pasucchio tratarán el tema de la estrategia para la reducción de atropellos peatonales en la ciudad de Buenos Aires, respectivo espacio para aclaraciones y consultas. La profesora y doctora, colega María José Viega tratará a las 18 el problema de la protección de datos, el delegado y la evaluación de impacto. A las 18:45 tendremos un espacio para aclaraciones y consultas y a las 19 horas tenemos una mesa de debate y reflexión sobre el tema eutanasia y suicidio médicamente asistido, que quizás todos conocen, que existe en este momento en el Uruguay y en otra parte del mundo también se está discutiendo el tema. En nuestro país hay un proyecto de ley concretamente que está a estudio del Parlamento. Esto, que parecería ser una enunciación de temas técnicos, tiene una consecuencia desde el punto de vista social impresionante, porque todas estas distintas especialidades de las cuales son representantes las personas que van a exponer hoy, tienen precisamente una función clave, que es el llegar a la verdad. Y justamente a través de la llegada a la verdad, no solo cumplimos con la misión o función u objetivo que tiene nada menos que nuestra potencia superior, que es la inteligencia, sino que nos permite ser justos. Y entonces estas especialidades, cuando son utilizadas en el ámbito judicial, al cual pertenezco por mi condición de abogado, de profesor, resultan ser cada vez más indispensables, porque el peso de la tecnología está teniendo cada vez una mayor gravitación en la sociedad, en nuestras costumbres, y entonces es lógico que en determinados momentos se transformen en elementos decisivos a los efectos de determinar responsabilidades o de determinar fenómenos de cómo se produjeron determinadas cosas. O sea que esto no es la técnica por la técnica, sino que también hay que saber ver, por más que sean técnicas muy fuertes y potentes, hay que saber verle también el aspecto humano, que en definitiva tiene como misión las ciencias forenses. Este aspecto humano, que lógicamente está también al servicio de la justicia en la actividad pericial, ya de esto nos hablará la doctora Sandra Echeverry, en su condición de representante de AUPE en esta jornada. Esa actividad pericial tiene a su vez que tener un componente de honestidad. Ya no estamos hablando simplemente de capacidad técnica, que eso se da por supuesto, porque si no, no tendría sentido que se actuara como perito, pero también tiene que haber una característica en la persona que presta ese servicio de tal importancia en nuestra sociedad, que es indudablemente la honestidad personal, o sea, el prestigio generado a través de esa honestidad personal, que permite llegar realmente, como les decía, al objetivo final, que es encontrar la verdad.
En la jornada de hoy tenemos también el privilegio de tener como primer expositor al ingeniero Jaime Moncada. Y su tema va a ser la importancia de la documentación de los incendios. Pero antes de presentarlo al ingeniero Jaime Moncada, le voy a pedir de hacer un minuto de silencio porque hace muy poquito que falleció su papá. Y como amigos, como una manera de agradecerle, como una manera de homenajear a su padre, hacemos ese minuto de silencio rogando por su eterno descanso. Bien, el expositor, ingeniero Jaime Moncada, a las 4 de la tarde va a hacer uso de la palabra. Ahí lo vamos a presentar con mayor detalle. Y ahora voy a dar la palabra a otros colegas de la organización que van a hacer comentarios sobre una encuesta realizada en el ámbito de estas disciplinas. Así que adelante, Daniel, con tu exposición. Bueno, tenemos algunas cosas como resultado de la encuesta. En términos generales, contestaron que la actividad vinculada a las ciencias forenses y la actividad criminal no era el trabajo principal para casi el 60% de las personas que contestaron la encuesta. Un 67% de ellos sí tenía trabajos que estaban vinculados a las ciencias forenses. ¿Dónde trabajan? La mayoría, el 44%, en instituciones estatales, casi el 20% en servicios personales, y después se repartían entre instituciones terciarias o universidades e instituciones privadas. La especialidad en la mayoría de los que contestaron la encuesta eran abogados, 37%, otras actividades el 19% e ingenieros el 19%. Técnicos de laboratorio el 7%, personal policial, peritos privados, peritos judiciales, académicos y médicos. Cuando consultamos dónde habían adquirido los conocimientos, el 30% lo contestó que era en el ámbito de trabajo, el 37% en la universidad y un 30% el conocimiento era adquirido en forma autodidacta. Cuando la consulta fue cómo califica su interés en la formación en ciencias forenses y técnicas de investigación criminal, el interés fue alto, entre 8 y 10, en un ranking de 10 puntos. Cuando la pregunta fue cómo calificaría la oferta de formación en ciencias forenses,
Eso fue un rango medio entre 5 y 7, la mayoría. Y ante la consulta, si le parece importante desarrollar más oportunidades de formación en ciencias forenses y técnicas de investigación en criminal en Uruguay, el ranking también fue entre 9 y 10, o sea, un interés alto. En cuanto a la edad de quienes contestaron la encuesta, un 63% fueron personas entre 30 y 40 años. Entre 40 y 50, un 15%, y el resto fueron de 50 a 60 años, el 11%, mayores de 60, el 7%, y de entre 18 y 20 años, un 4%. Un 71% de los que contestaron la encuesta eran hombres y 29% mujeres. Esos son algunos de los resultados que en primera instancia podemos decir de esta encuesta que realizamos, que fue entre las personas a las que tenemos acceso a través del correo electrónico como integrantes del grupo. Es un primer pantallazo, no es nada con lo que uno puede sacar grandes conclusiones, pero es una primera idea, por lo menos del universo de personas a las que tenemos acceso en el grupo de cintas forenses. No sé si tienen algún comentario ustedes al respecto de estos números. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No. Mañana sábado a las 19 horas está una mesa de debate y reflexión justamente sobre la formación en ciencias forenses y técnicas de investigación en Uruguay, donde también va a ser un espacio como para pensar un poco este tema. En Uruguay hay formación en ciencias forenses y formación en técnicas de investigación criminal de muy buena calidad, y este será un espacio donde podrán salir otras cuestiones. Sandra mañana nos va a ilustrar sobre la actuación de AUP en ese sentido, en lo que es la formación en Uruguay. Y bueno, si quiere comentar algo o adelantarnos algo de lo que va a hablar mañana. Bueno, básicamente lo que mañana voy a conversar es con respecto a la asociación, ¿no? Las actividades que ha desarrollado desde su creación, que fue por iniciativa justamente de profesionales que incursionaban en actividad pericial. Y bueno, no les voy a desvelar hoy lo que voy a decir mañana, pero básicamente queremos que conozcan nuestra institución y la preocupación que hemos tenido de que profesionales de diferentes materias se acerquen para formarse desde otro lugar. Y siempre ha sido interactuado con otras instituciones. Hemos recibido a profesionales de diferentes materias, profesores de la universidad, magistrados, y la interacción de los profesionales es lo que nos ha enriquecido, ¿verdad? Y si bien hace muchos años que estamos tratando de alguna manera desde nuestro lugar formar profesionales en el área pericial, notamos como que eso todavía falta, ¿verdad? Por eso estas instancias son muy importantes. Y estamos trabajando y viendo el camino para llegar a algo tal vez más profundo y más profesional. Pero no es la única actividad que realiza un profesional de la ciencia o de la técnica que debe tener, que realiza una actividad pericial, ya sea que porque está llamado por la justicia o a nivel privado. Entonces, nunca es, digamos, la formación
fundamental ni principal que tiene el profesional, sino que es un complemento, pero que es necesario porque nadie escapa a esa intervención ante una consulta o una solicitud de un informe, ya sea a nivel, como les decía, judicial, del Estado, en los diferentes ámbitos que puede actuar un profesional, que se le solicite una actividad pericial sin estar inscrito, por ejemplo, en el Registro Único de Peritos, que ya no es un requisito tampoco, ¿no? Porque el Código General de Proceso habilita a que sea también elegido por las partes el técnico que se considere idóneo para desarrollar la tarea. Pero es un camino que debemos seguir andando. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Pedro, no sé si quieres comentar algo. No, simplemente lo que supone precisamente el enriquecimiento de la multidisciplinariedad. Hoy en día hay tal grado de especialización en las ciencias que corremos el riesgo de que la realidad también se compartimente. Entonces, el hecho de llegar a una apreciación conjunta en función de distintos ángulos de observación desde distintas disciplinas, algunas de ellas que pueden ser muy diferentes unas de otras, permiten ver a nuestro mundo de una manera más profunda y a la vez unificada, ¿verdad? Para no ver simplemente un collage, ¿no? Que podría ser un conjunto de impresiones o de imágenes que se tenga de la realidad, cuando en realidad lo que hay que hacer es llegar al ser de las cosas, a las esencias. En este sentido, como profesor de la Facultad de Derecho, me doy cuenta de que tenemos una carencia importante. Lógicamente lo vamos a tratar cuando mañana se hable de las posibilidades o cómo se estudia las ciencias forenses en el Uruguay, pero quería decirles que nosotros que participamos mucho, o mejor dicho, necesitamos mucho, cada vez más, de la participación de peritos en los juicios, juicios que estoy diciendo que no necesariamente significan, por ejemplo, el empleo de máquinas. No, estoy hablando, por ejemplo, de juicios de familia, donde tiene que intervenir un perito psiquiatra o un perito psicólogo para determinar si hay algún problema entre los familiares que se pueda resolver desde el punto de vista técnico, ¿verdad? O sea que no es solamente el peritaje eminentemente técnico-material que podría quedar derivado de la ciencia de que se trate, ¿no? Ciencia mecánica, por ejemplo, ¿no? Ni que hablar los casos de responsabilidad médica. Es decir, hoy en día, quienes juzgan a los médicos son los propios médicos. ¿Cómo le vamos a exigir nosotros al juez que tenga conocimientos médicos para saber si esos médicos trataron bien o no al paciente? El juez lo que hace, como en toda actividad que requiere peritos, es nombrar peritos de un listado o según la propuesta que hacen las partes de los médicos que quieren que intervengan y que opinen, sea en junta o sea simplemente uno de ellos, porque alcanza con la apreciación de su especialidad. Y lo cierto es que, en definitiva, el juez normalmente lo que hace es seguir lo que dice el perito. Obviamente, las partes pueden a su vez decir, no, yo tengo otro perito que dice totalmente lo contrario, porque en este caso el perito designado por el juez se equivocó en esto, en aquello. Y se puede generar una discordia entre las partes con respecto a un juicio pericial, y por eso el Código General del Proceso permite
que se haga también un segundo peritaje para tener otra opinión más. Pero con esto simplemente lo que quiero es decirles la importancia que tiene hoy en día a los efectos de impartir justicia la actividad pericial como auxiliar del juez. Auxiliar del juez y yo también diría auxiliar de las partes. No podría decir del abogado, del fiscal, no, en el caso penal, pero no, también de las partes, por ejemplo, las víctimas. Las víctimas muchas veces también quieren realmente saber qué es lo que pasó en el caso en que quedaron afectados, por el motivo que sea, ¿no? Y en este sentido también esa proporción, o mejor dicho, ese brindar la versión técnico verdadera, cumple una función de contención de la víctima impresionante. Entonces, por eso les digo que lo eminentemente técnico que puede surgir de la titulación de las distintas exposiciones no quiere decir que no haya un aspecto humano detrás de una importancia esencial. Y yo creo que la actividad pericial tiene que ser ejercida precisamente con esa perspectiva, ¿no? No meramente simplemente de hacer la suma 2 más 2. Bueno, muy bien, me están pidiendo un juicio técnico, pero yo también tengo que ver desde el punto de vista humano, en la medida que corresponda a mi especialidad, qué es lo que debo también allí aportar. En la Facultad de Derecho, como les decía, lamentablemente no tenemos formación, me estoy refiriendo a la Facultad de Derecho estatal. En la Facultad de Derecho de la UM estamos precisamente colaborando con este grupo de ciencias forenses porque reconocemos que la formación que podemos obtener en este grupo nos puede beneficiar mucho desde el punto de vista del estudio de la carrera de Derecho, sobre todo en materia práctica, ¿verdad? Y tenemos la parte de asesoramiento de las víctimas, tenemos la parte de asesoramiento a las defensas de indigentes o de personas que han sido condenadas injustamente, y muchas veces tenemos que acudir a peritos. Y es en función de esta relación con el grupo de ciencias forenses y de estos encargos que cumple pro bono la Universidad de Montevideo, que hemos logrado una aproximación que nos está permitiendo decir que de algún modo que estamos recibiendo formación en ciencias forenses en la carrera de Derecho de la Universidad de Montevideo. Lo mismo debería pasar, y yo creo que en el consultorio de la UDELAR también está planteado el tema, de la importancia que tiene este tema, y me imagino que en algún momento lo veremos también plasmado en los programas de estudio de la Universidad Estatal. Bueno, Pedro, sí. Muchas gracias. Estamos a 5 minutos del inicio, queremos ser puntuales. Vamos a recibir en un minutito a Emanuel Richard, que es otro de los expositores que nos va a acompañar mañana. Buenas tardes, Emanuel. Está sin audio. ¿Está sin audio? Bien. Ya estás habilitado, Emanuel. ¿Me escuchas? Bueno. On ne t'écoute pas. Estás habilitado. Bien. No, debe ser un problema con tu audio, ¿eh? Sí. Bien. Está. Vamos a leer rápidamente los principios del grupo de ciencias forenses
Y ya vamos a presentar a Jaime luego. El Grupo de Ciencias Forenses es un ámbito creado para el intercambio y el desarrollo de las ciencias forenses en Uruguay. Reúne profesionales y técnicos vinculados a esta temática de diversas instituciones. Nuestros principios son crear ese ámbito de intercambio de conocimientos de las ciencias forenses a través de seminarios, conferencias, cursos, en el que se involucren diferentes agentes de la sociedad vinculados al tema, profesionales, instituciones, universidades, escuelas técnicas, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Fiscalía, laboratorios de investigación, empresas que suministren equipamiento y software, compañías de seguro, etc. Gestionar la presencia de expositores de relevancia de Uruguay y otros países en los ámbitos de reunión ya indicados. Crear un ámbito de consulta e intercambio de experiencias e información frente a las situaciones concretas que se planteen. Difundir estas actividades a la sociedad en su conjunto. Nosotros no tenemos competencias de enseñanza, no las vamos a tener tampoco, ya hay instituciones que las realizan. Simplemente estamos haciendo lo que hacemos ahora con este seminario, reunir a las personas, crear espacios donde esas personas se puedan vincular y nada más. Esa es nuestra función. Bueno, pasamos ahora a presentar al ingeniero Jaime Moncada, que es nuestro primer expositor. Él nos va a hablar sobre la importancia de la documentación de los incendios. El ingeniero Jaime Moncada es un reconocido experto en ingeniería de protección contra incendios con 35 años de experiencia y con énfasis en la problemática de proyectos en Latinoamérica. Es graduado en Ingeniería de Protección contra Incendios y poseedor de una maestría en Gerencia de Tecnología, ambos de la Universidad de Maryland. Obtuvo una licencia para ejercer Ingeniería de la Protección contra Incendios en Estados Unidos. Ex vicepresidente de la Junta Directiva de la SFPE, es presidente fundador de la sección Latinoamérica de la NFPA y coeditor de la 5ª edición en español del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. El ingeniero Moncada también fue durante 15 años director de los programas de desarrollo profesional de la NFPA para Latinoamérica. Él es el director corporativo de IFSC, basado en Washington, y ha publicado más de 200 artículos en revistas especializadas en seguridad y ha presentado más de 150 conferencias en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Él ha documentado a nombre de la NFPA los principales incidentes de incendio en Latinoamérica en los últimos 20 años. Bueno, Jaime, tuya toda la exposición. Muy bien, Pedro, ¿me oyes bien? Perdón, Luis, ¿me oyes? Sí, yo también te oigo. Perfecto. Y Pedro, mil gracias por lo que dijiste. Para los que no conocen, hemos hablado ya de la NFPA, la Asociación de Protección contra Incendios. Está basada en los Estados Unidos, pero es las normas globales de protección contra incendios. Y lo que para muchas, tal vez de pronto hay alguna persona que puede conocer ese nombre de mi padre y te agradezco mucho por lo que dijiste. Y Luis también esta mañana por lo que dijiste acerca de mi padre. Muy brevemente, él es reconocido tal vez como digamos, el pionero, el papá de la protección contra incendios moderna en Latinoamérica. De hecho, hay una foto que la NFPA esta semana divulgó en todo el mundo a través de las redes sociales, que es una foto de mi padre durante los 100 años de los bomberos de Uruguay en 1987. Y tal vez yo creo que es la primera persona que fue a su país a mostrar la normativa internacional de la NFPA. Entonces, les agradezco mucho. Quería hacerlo eso porque la presentación que ustedes van a oír en unos segundos es una presentación que la grabamos esta mañana tratando de evitar, yo estoy en este momento de vacaciones, estoy en una cabaña en las montañas de West Virginia en los Estados Unidos y la conexión aquí no es la mejor. Entonces vamos a tratar y voy a empezar inmediatamente. Y les agradezco mucho a ustedes y después regresaré para las preguntas.